Bueno, entonces vamos a empezar con lo que son las conexiones del equipo. Entonces, tenemos la conexión de paciente, que es salida para paciente, la medición de la presión en la vía aérea y control de la válvula exhalatoria. Entonces, el circuito es este, y aquí están las tres mangueritas que debemos conectar. Entonces, esta va aquí, que es la conexión de paciente. Esta verde es la que nos mide la presión en la vía aérea, va en la conexión verde, y la transparente va en la gris, que es la que nos controla la válvula exhalatoria que tenemos acá. Esta es la válvula exhalatoria, ¿vale? El encendido del equipo es en esta perilla. Al momento de encenderlo nos va a aparecer un menú con varias opciones para escoger. Entonces tenemos adulto, pediátrico, máscaras y PAP, ajustes personalizados y los últimos ajustes que hemos utilizado. Entonces, para el ejemplo vamos a utilizar el adulto y lo vamos a escoger. Entonces vamos a conectar pulmón. Entonces, los parámetros para el adulto son los que vemos en pantalla. Un modo de asistido controlado, una frecuencia respiratoria de 12 respiraciones por minuto, un volumen tidal de 450 mililitros, una PEP de 5 y la FiO2 de 21%. Entonces, en la pantalla nos va a visualizar en la parte derecha todos los parámetros que podemos configurar. Cada botón va a manejar las opciones que tenemos en la casilla correspondiente. Entonces, primero que tenemos son los modos ventilatorios. Entonces, para cambiar el modo ventilatorio o cualquier parámetro, simplemente tenemos que presionar el botón hasta que el parámetro que queremos cambiar quede sombreado. En este caso, el modo ventilatorio. Siguiente, vamos a escoger el parámetro o el modo ventilatorio con la perilla y vamos a presionar el botón verde para que nos tome el cambio. ¿Sí? Entonces, en este caso, tenemos modos ventilatorios asistido controlado, SIMB, CPAP y bilevel. Y adicionalmente tenemos el modo de control si es por volumen o por presión, que es la letra que tenemos aquí entre paréntesis. Entonces, V es volumen y P es presión, ¿vale? El siguiente es la frecuencia respiratoria, que podemos configurar desde 1 hasta 80 respiraciones por minuto. Ahí la cambiamos. Tenemos el valor configurado, que es el valor que está en negrito, y arriba tenemos el valor medido. Los números que están en la parte derecha son los límites de las alarmas. Entonces tenemos el límite alto y el límite bajo. Cada vez que configuremos un parámetro tenemos que asegurarnos de que ese parámetro esté dentro de esos límites para que no vaya a causar una alarma. En caso de que se presente una alarma, si es por configuración, entonces los parámetros que están afectando o que están produciendo esa alarma van a empezar a titilar, indicando de que tenemos que corregir, hacer la corrección, o ya sea del parámetro principal o de la alarma. Entonces, en este caso tenemos dos parámetros. Uno es el volumen, tenemos se nos activó el límite bajo, y el otro es por la frecuencia. Entonces vamos a corregir primero el de la frecuencia. Y luego el del volumen. En este momento ya tenemos, hemos hecho la corrección. Adicionalmente se nos activó el límite superior de la alarma de presión, entonces vamos a corregirlo también. Ahí. Entonces, digamos que de esa manera es la manera más rápida para identificar si la alarma se produce por una mala configuración. Entonces, continuamos con el siguiente parámetro, que sería el volumen corriente, que es este. Entonces, simplemente aquí vamos a presionar y seleccionamos el volumen que necesitamos. Y enseguida vamos a presionar el botón para que nos tome el cambio.
Para la casilla siguiente corresponde a lo que es presión, la presión inspiratoria. Entonces aquí tenemos varios parámetros. El principal es la presión inspiratoria, pero si nos damos cuenta no la podemos cambiar porque lo tenemos en modo ventilación por volumen. Entonces hay que cambiarlo a modo por presión. Entonces vamos a cambiarlo a presión y ahí sí ya nos deja manipular lo que es la presión. Entonces vamos a escoger la presión. Vamos a configurar bien las alarmas. Entonces aquí nos está indicando que el límite inferior está muy alto. Entonces vamos a bajarlo. Y ya. Entonces ahí ya tenemos el ventilador en modo por presión. Si queremos cambiarla de nuevo, escogemos el nivel de presión que queramos y luego ajustamos los límites de las alarmas. Verificamos de que estén en un límite adecuado. Tenemos también la opción de configurar la PEP. Entonces aquí podemos configurar la PEP, valor que se necesite, y adicionalmente tenemos la opción de presión soporte. Si necesitamos un nivel de presión soporte, podemos configurarla de un valor desde 0 hasta 30. Hay que tener en cuenta que la presión soporte solamente la tenemos habilitada en SIMB, en CPAP y en B-Level. En modo asistido no tenemos la opción de presión soporte. Luego tenemos el nivel de FiO2, que es la mezcla, el cual lo podemos ajustar entre el 21 y el 100%. Hay que tener en cuenta de que si yo escojo un valor por encima del 21%, siempre tengo que tener conectado la fuente de oxígeno, o si no va a producir una alarma. Entonces aquí, como no tengo conectado el oxígeno, se va a producir una alarma del suministro de oxígeno. Esa presión de entrada de oxígeno debe estar entre 50 y 60 psi para que no haya problema, para que el equipo trabaje bien. Luego tenemos las opciones correspondientes al sensor de saturación. Aquí tenemos la frecuencia, la saturación. Solamente podemos configurar el límite de alarma. Y arriba tenemos la frecuencia cardíaca tomada también del sensor. Aquí solamente podemos modificar los límites de las alarmas de la frecuencia. Bueno, cuando estamos trabajando en modos por presión, hay otros parámetros que podemos modificar, que se encuentran presionando los respectivos botones, mantenerlos presionados hasta que salga el menú. Por ejemplo, aquí el de frecuencia tenemos la opción de escoger si queremos modificar relación IE o tiempo inspiratorio. Entonces aquí lo tenemos en relación IE. Si queremos pasarlo a tiempo inspiratorio, simplemente presionamos y cambiamos a tiempo inspiratorio. Y aquí ya podemos ver que cambia tiempo inspiratorio y podemos modificar. ¿Sí? La relación IE pasó acá a ser un valor medido. Otro parámetro importante es el tiempo de elevación. ¿Sí? Que lo que quiere decir es el tiempo en el que va a alcanzar la presión objetivo o la presión que hemos seleccionado. Entonces, para pacientes adultos, este valor debe estar en un valor bajo, ¿sí? Y para pacientes pediátricos debe estar en un valor alto. Si yo lo modifico, por ejemplo, en este valor, nos vamos a dar cuenta que la curva de presión va a cambiar y va a subir más lento. Ahí, por ejemplo. Entonces el efecto que tiene es en la curva, afecta la curva de presión. Si lo tenemos en un valor muy bajo, se puede producir una sobrepresión, y entonces hay que tener en cuenta este parámetro para pacientes pediátricos. Bueno, aquí tenemos el botón para silenciar alarmas, ¿sí? O para devolvernos en los menús. Aquí con eso nos podemos devolver. Este botón tiene dos funciones. Una es que cuando lo presiono va a dar una inspiración manual cada vez que lo presiono, ¿sí? Y la otra, al tenerlo presionado, va a generar una pausa inspiratoria para calcular la presión meseta.
que nos va a visualizar acá. Entonces simplemente mantenemos presionado hasta que él nos muestre el valor de la presión meseta. Entonces en los modos por presión tenemos la opción de activar la compensación de fugas, que es este icono que tenemos acá. Entonces cuando la tenemos activada podemos hacer una ventilación no invasiva. No tenemos necesidad de intubar al paciente, sino simplemente con la mascarilla lo podemos hacer y él va a compensar las fugas que se produzcan hasta 15 litros por minuto. Aquí, cuando tenemos activada esta compensación, no nos permite cambiar el modo ventilatorio por volumen, ¿sí?, hasta que no desactivemos la compensación de fugas. Entonces, primero hay que desactivarla y ahí sí podemos activar la ventilación por volumen. Entonces hay que recordar que siempre que se vaya a configurar un paciente nuevo, es mejor empezar de abajo hacia arriba. Primero el modo ventilatorio, sigue frecuencia, sigue volumen o presión, dependiendo del modo ventilatorio que lo tenga, si es por volumen o por presión, y la FiO2. ¿Sí? Eso digamos que sería lo básico en el manejo del equipo. La entrada de aire se produce en el equipo por esta vía. Entonces hay que tener en cuenta de que acá no hay que obstruir esta entrada, porque por aquí el equipo toma el aire. Entonces sí se pueden utilizar algunos accesorios como filtro o reservorio de oxígeno, pero nunca obstruirlo con alguna cobija o poner el ventilador de lado, obstruyendo el paso del aire. La conexión a la energía es por medio del cargador. Este es el cargador externo. Entonces para conectarlo hay que tener en cuenta que él tiene una flecha indicadora, ¿sí?, que hay que alinear con la flecha que se encuentra en el equipo. Entonces en esta parte hay una flechita, alineamos las dos y este sería el modo de conectarlo. Y para retirarlo, que es muy importante, siempre se debe sujetar de la parte negra de abajo, de esta manera, así. Entonces nunca se debe sujetar de acá, sino de esta parte. Entonces al jalarlo, él retrae las uñas para poderlo liberar. Es que en esta vía, que es la vía de salida del paciente, al interior está el sensor de flujo. Entonces siempre es importante tener en cuenta de que hay que utilizar los filtros con el paciente para evitar de que haya un retorno o un ingreso de fluidos por el circuito, a través del circuito en esta vía, hacia el equipo. Entonces hay que utilizar los filtros correspondientes para evitar eso. Si el equipo no se utiliza frecuentemente y se tiene guardado, es mejor mantener esta vía tapada para que no ingrese partículas de polvo o algo al interior del equipo y pueda ocasionar algún tipo de alarma. Es un circuito desechable, se debe utilizar uno por paciente. No se recomienda que se reutilice, pues, ya que él trae la válvula exhalatoria incluida. Y en el momento del lavado o la esterilización, la membrana interna que tiene el equipo se puede dañar y en el momento de utilizarlo pues va a ocasionar que funcione mal. Entonces este circuito se debe desechar, es de un solo uso y no se recomienda la reutilización. Protegido, o sea, tiene una IP55, certificación IP55, el cual lo protege contra fluidos y partículas. La limpieza simplemente se puede hacer con alcohol, en la parte externa con un paño humedecido, tratar de limpiar bien las partes, las hendiduras, pues para que no se acumule algún tipo de bacteria. Y bueno, esa sería la manera de limpiar. No se debe tampoco exceder, digamos, en el líquido con el cual se esté limpiando, de pronto derramarlo
para evitar de que pueda ingresar por algún orificio, aunque él tenga la protección. Simplemente con un paño húmedo se puede limpiar. La entrada de oxígeno es por esta vía, es una conexión tipo DIS. Siempre se debe estar conectado el equipo a una presión entre 50 y 60 psi, por lo cual el regulador debe estar configurado a esa presión. No se puede conectar el equipo a flujómetros como este que tenemos acá. ¿Por qué? Porque en el momento de que estemos haciendo la ventilación, la presión va a caer, así lo tengamos al máximo, a los 15 litros, él no va a sostener una presión constante y va a generar problemas en el suministro de oxígeno. Entonces, en los casos de transporte se recomienda tener un regulador de yugo de doble servicio, el cual tiene una salida tipo DIS regulada a 50 psi y otra adicional que sí es flujómetro para poderlo utilizar. En el caso de las ambulancias también se debe estar conectado el ventilador directamente a la bala, no se debe conectar a través del flujómetro en ningún caso. Espero que el video sea de ayuda para el manejo que utilizan a diario. Cualquier cosa, explicación adicional, se pueden comunicar a JMedics. Nosotros somos los distribuidores de estos equipos. Hay que mencionar que estos equipos están diseñados para transporte, tanto terrestre como aéreo. Y en caso de cualquier ayuda adicional, nos pueden contactar y con mucho gusto les daremos la asesoría correspondiente.